Que el Señor les bendiga. Agradecida de mi Señor por estar una vez más en su casa. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a leer en dos partes distintas, pero solamente un versículo. Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14. ¿Proverbio en qué libro, en qué testamento está? En el Antiguo Testamento. Muy bien, eso estamos aprendiendo con los niños. Algunos libros de la Escritura, ¿en qué parte están? Muy bien, hermano Samuel. Ya. Habiéndolo encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Proverbios, capítulo 14, versículo 1. Dice así. Usted tómelo como hombre y mujer, ¿ya? Amén. O mujer. Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Que el Señor bendiga su palabra. Le invito a tomar asiento. Le pido que me ayude a estar clamando para que sea siempre el Señor, ¿cierto?, hablando a través de su palabra. Que no seamos nosotros, ¿cierto?, a veces los que nos ganamos aquí con nuestras palabras, lo que nosotros pensamos que es, sino que lo que Dios quiere hablarnos a esta hora. Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos las derriba. Aquí, ¿cierto?, estamos hablando en sí, ¿cierto?, de cómo la mujer o cómo el hombre y la mujer pueden edificar su hogar, ¿cierto?, nuestra casa, nuestro hogar. Aquí estamos leyendo, ¿cierto?, un proverbio. Sabemos que es un libro que está escrito por Salomón, ¿cierto?, que el rey más sabio que existió, incluso más era un rey que el Señor le dijo, pídeme lo que tú quieras, y él pidió al Señor sabiduría, ¿cierto? Y por eso es que es conocido por nosotros el día de hoy como el rey más sabio. Y estos proverbios, ¿cierto?, que están escritos aquí, lo escribió él, y también Lemuel, y no me acuerdo el otro varón con los que escribió, él también se inspiró en algunos proverbios antiguos. El proverbio dice que nos enseña a nosotros, es como un guía para nosotros. Es por eso que es bueno, mire, si usted se da cuenta, hay 31 capítulos en el libro de Proverbios. Nosotros podríamos leerlo uno diario, ¿cierto? Y podríamos ir adquiriendo, ¿cierto?, sabiduría según lo que el Señor nos vaya entregando diariamente. Dice que los primeros 10 capítulos, los primeros 10 proverbios están especializados para los jóvenes, incluso para aquellos que están aprendiendo a conocer al Señor. No quiere decir que nosotros no debamos de leerlos, sí, pero está especialmente enfocado en los jóvenes. Desde el capítulo 11 hasta el 24 están... Ahí es para todos, esto es para todos, es una enseñanza para cada uno de nosotros. Y desde el capítulo 25 hasta el 31 está enfocado explícitamente en los líderes. ¿Ya? Eso está ahí para que nosotros podamos tener un entendimiento, ¿cierto?, de cómo está conformado Proverbios. Dice que Salomón explica, dice que mire, dice que hay una diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. El conocimiento es tener información. Es, por ejemplo, nosotros leer la palabra del Señor, ¿cierto? Y vamos a conocerla, ¿cierto? Vamos a adquirir información. Pero la sabiduría
es la aplicación de esta información a la vida. Es como nosotros vamos, ¿cierto?, enfocando, cómo nosotros vamos llevando a la vida, a nuestra vida, ¿cierto?, todo lo que nosotros vamos aprendiendo. Por ejemplo, no sé, el Señor nos enseña a ser generosos, pero no solamente debemos de saber que tenemos que ser generosos, sino que debemos de ayudar a otros, ¿cierto? Y esa es la manera en que nosotros practicamos también la sabiduría. ¿Y cómo se adquiere sabiduría? ¿Cierto? Es aquella que el Señor a nosotros nos entrega. Aquí dice, la mujer sabia edifica su casa. Entonces el Señor nos está hablando, ¿cierto?, específicamente de que debemos de ser sabios. Podemos tener todo el conocimiento del mundo, pero si no tenemos sabiduría, el conocimiento es vano. Podemos conocer toda la Escritura de tapa a tapa, pero si no la llevamos efectiva en nuestra vida, es en vano. Completamente en vano. Es por eso que pidámosle al Señor cada día, cuando nosotros aprendemos un versículo, aunque sea un versículo, un libro o un capítulo, que eso podamos llevar a la práctica en nuestra vida, que podamos, ¿cierto?, nosotros ejercer aquello que el Señor nos está enseñando. No solamente el Señor nos habla de paciencia, sino que también debemos de ejercer la paciencia, ¿ya? Mire, vamos a ver un paralelo que hay sobre estos proverbios, que el Señor nos enseña cómo nosotras como mujeres o como hombres podemos edificar nuestro hogar. Nos vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Lucas, ¿dónde se encuentra a los niños? A ver, si se acuerdan. ¿Dónde? En el Nuevo Testamento. Muy bien, hermana Jade. Lucas, capítulo 6. Mire, dice así. Yo lo voy a leer en la versión NTV, ¿ya? Pero sabemos que la Reina Valera es exactamente lo mismo, pero que esto es más entendible. Dice así. Así que, capítulo 6, versículo 46. Dice, así que, Señor, sí, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor? Esta es una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, es una parábola. Dice, cuando no hacen lo que digo, les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca. Cuando suben las aguas de la inundación y golpea sobre esta casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo sin cimientos. Cuando el agua de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. ¿Se entendió, cierto? No está hablando, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo nos como pone, por ejemplo, esta parábola. Dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor si no obedecen mi palabra? No hacen lo que yo les digo. Pero Él dice que si nosotros lo obedecemos, somos como personas, ¿cierto? O que construimos nuestra casa sobre, ¿cierto?, una roca que tiene un buen cimiento. Pero que si no obedecemos al Señor es como que construyéramos la casa, pero que no hacemos un buen cimiento. Esta misma parábola la podemos encontrar en Mateo 7, del versículo 21 hasta el 29. Y ahí habla de edificar sobre la roca y de edificar sobre la arena. Es la misma parábola, ¿ya? Pero lo que importa aquí, o lo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros, es cómo nosotros vamos edificando, ¿cierto?, sobre ese cimiento firme. Cómo nosotros vamos edificando nuestra casa, ¿cierto?, para que tenga un cimiento firme. Mire, aquí, si nos podemos dar cuenta, el Señor no dice como que una casa era más bonita, que una casa era más grande, que una casa tenía más ventanas o que tenía más puertas. No dice nada de eso. Él no se fija, ¿cierto?, en el aspecto físico de la propiedad o cómo, ¿cierto?, quizás en este momento nosotros lo podemos llevar, ¿cierto?, como en nuestra casa. ¿Cuáles son las enseñanzas que nosotros entregamos quizás en nuestro hogar? ¿Cómo guiamos a nuestros hijos o cómo... no sé, por ejemplo, pueden haber dos casas iguales, pero su simiente puede ser distinto. ¿Y a dónde nosotros vemos la diferencia? Es cuando viene la tormenta, ¿cierto? Porque está hablando que la tormenta viene para ambas casas.
no viene solamente para aquella que está quizás fundada sobre la arena, sino que también viene para aquella que está fundamentada, ¿cierto?, sobre la roca. Entonces, las tribulaciones, angustias, problemas o dificultades, ¿cierto? Todos tenemos que pasar por distintos procesos, ¿cierto? Pero ¿cuál es la que va a permanecer firme? Aquella que está fundamentada sobre la roca, que es Cristo Jesús. Sobre aquella, ¿cierto?, que realmente se enfocó en el Señor, ha tenido fe, ha hecho un simiente profundo. ¿Y cómo nosotros generamos ese simiente profundo? Realmente a través de la palabra del Señor, a través, conociendo, ¿cierto?, lo que el Señor nos entrega a través de su palabra, teniendo conversación con el Señor, a través de la oración, a través de nuestra intimidad con el Señor. Dice que si nosotros ponemos eso en primer lugar, el Señor se va a ir encargando de todo lo demás. Porque podemos ser, como también hay otra palabra que el Señor nos enseña, a través del trigo y la cizaña, que aparentemente y visualmente pueden ser iguales, ¿ya? Pueden haber dos casas iguales, pueden haber dos familias iguales, pero ¿cuál es la diferencia? Es su simiente. Entonces el Señor nos dice esta hora que nuestro simiente debe ser, ¿cierto?, nuestra vida en Cristo. Cómo nosotros nos vamos enfrentando cada día, ¿cierto?, y buscando de la presencia del Señor. Cómo nosotros le vamos enseñando a nuestros hijos, ¿cierto?, a que deben de aprender a buscar del Señor en primer lugar, a que deben ser responsables con Él. Porque una persona, ¿cierto?, que insensata, se puede decir, no busca del Señor, no le importa, vive de apariencias, porque estamos hablando que las dos casas son iguales, pero hay una que vive lamentablemente de apariencias, pero hay otra que está firme. Entonces, ¿cuál es el Señor? ¿Qué creen ustedes que pide el Señor de nosotros? Que nosotros podamos tener un buen fundamento, ¿cierto? Que es nuestro Señor Jesucristo, que nosotros realmente podamos enfocar en el Señor, entregar, ¿cierto?, nuestra vida a Él, estar constantemente, ¿cierto?, en la búsqueda del Señor. Tenemos que, ¿cierto?, fundamentar nuestra vida en nuestro Señor Jesucristo. Debemos aprender a descansar en Él, en su gracia. Debemos de santificarnos diariamente, estar en una comunión con el Señor plena. Y eso muchas veces no se hace en público, no se hace para que todos los demás me vean lo que yo hago, sino que mi vida íntima con el Señor está quizás en la intimidad de nuestro hogar. Dice, cerrando la puerta. Así nos habla el Señor a través de su palabra. Cerrando la puerta, muchas veces nosotros estamos ahí a solas con el Señor. Cuando nosotros estamos pasando quizás por ese proceso, por esa dificultad, ¿cierto? Muchas veces esa persona que no está fundada sobre el Señor empieza a quejarse, empieza a reclamar, empieza a ver todo lo negativo de la vida. Pero aquello que realmente está fundamentado en el Señor, quizás, ¿sabe qué? Incluso a veces nos podemos hasta quejar. Pero nuestra fe siempre va a estar puesta en el Señor, ¿cierto? En las promesas del Señor, en que siempre van a ser con nosotros, de que Él es fiel con nosotros, que Él nos va a guardar, nos va a librar, que Él nos va a proteger, que Él nos va a ir enseñando cada día qué es lo que nosotros debemos de hacer. El Señor siempre va a estar con nosotros, Él no nos va a dejar solos. Es por eso, ¿cierto?, que nosotros podemos realmente fundamentar y quizás demostrar, y se va a ver cuando venga la tormenta, es cómo nosotros reaccionamos. ¿Cuál es nuestra reacción a cuando nosotros estamos en la prueba y dificultad? Porque puede que también lloremos, sí, porque vamos a llorar. Vamos a tener, ¿cierto?, quizás angustia. Va a llegar el momento en que quizás vamos a sentir que no tenemos el control de la situación. Pero el Señor nos ha enseñado, ¿cierto?, que nosotros debemos aprender a descansar, porque Dios está en control de nuestra vida. Él está haciéndonos pasar, ¿cierto?, por distintos procesos, ¿cierto?, para poder llevarnos al otro nivel, ¿cierto? Aquel que el Señor quiere que nosotros podamos llegar. Dios nos ama y siempre nos está enseñando cosas nuevas. Siempre nos está hablando a través de su palabra. Aunque usted puede decirme, pero este versículo yo lo he leído millones de veces. Sí, lo hemos leído muchas veces. Pero el Señor siempre tiene algo nuevo que decirnos. Imagínense, ahora este versículo estamos enfocando, ¿cierto?, con la mujer sabia edifica su casa. ¿Por qué? Porque nuestro cimiento debe estar firme en nuestro Señor. ¿Cómo nosotros podemos ser sabias para poder enfrentar nuestro día a día? ¿Cómo nosotros debemos, ¿cierto?, de enfocarnos, ¿cierto?, en primer lugar con nuestro Señor y con nuestro Salvador para poder, ¿cierto?, tener palabras sabias para nuestros hijos, para nuestros esposos? Porque hay veces, ¿cierto?, que la vida es difícil. Hay veces que no todo es color de rosa, sobre todo cuando se vive en un matrimonio. Pasan los primeros años, ¿cierto?, que uno dice en la primera crisis de los 5 años y ahí sucesivamente,
¿Cierto? ¿Por qué? Porque tienen que afiatarse, porque tienen dos cabezas, tienen que ser una. Y dos cabezas que fueron enseñadas por dos personas y por dos personas y así sucesivamente. Entonces es difícil poder llegar muchas veces a un decir, ya, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo correcto, esto es lo que nosotros debemos de hacer. Y eso muchas veces requiere un sacrificio, requiere, ¿cierto?, tener un tiempo. Porque una persona, muchas veces, no sé si ustedes han escuchado hablar, pero las personas que llevan años casadas, no sé, 40, 50 años, quizás hablan de experiencias. Decir, quizás yo pasé por esto, yo viví esto, y quizás nos aconsejan. Entonces, también una persona sabia aprende a escuchar aquel consejo, ¿cierto? Y no se deja guiar por lo que siente en el momento. Quizás los impulsos de que, ¿sabes qué? Me llegaste hasta aquí y me aburriste. Porque a veces es lo primero que hacemos nosotros, ¿o no? Esas son nuestras reacciones de seres humanos, es decir, ya me cansé. Lamentablemente, el día de hoy podemos ver que muchas personas se casan, no duran ni siquiera un año y ya están divorciadas. Entonces, cuando nosotros aprendemos a ser esas mujeres sabias, esos hombres sabios que edificamos nuestra vida en nuestro Señor, Él nos da la sabiduría, nos da la inteligencia para poder enfrentar nuestro día a día, para poder enfrentar situaciones ásperas muchas veces con nuestros esposos, ásperas muchas veces con nuestros hijos, sobre todo cuando son adolescentes. Porque es difícil, se lo digo por experiencia propia. Estar con adolescentes, yo creo que los hermanos aquí, muchos decir, ¡ay, qué difícil! Mi pastor podría decir que tuvo 3 mujeres más encima, que dicen que a veces es más difícil. ¿O no? Es difícil. Pero mire, vamos a poner un ejemplo. Entre todas las cosas que estuve buscando, el Señor me mostró una mujer. Yo lo había leído mucho tiempo, pero nunca lo había llevado a esto. Nunca me había como... se puede decir, unido esto. Y me encontré con una mujer llamada Abigail. ¿Ustedes saben quién era Abigail? ¿Se acuerdan algo así? Abigail. ¿Nadie se acuerda de quién era Abigail? ¿No? Abigail fue una mujer que nos deja una tremenda enseñanza a nosotras, las mujeres. También a los varones. Mire, Abigail esta historia se encuentra en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 25. Era una mujer, usted después lo puede leer en su casita, yo no se lo voy a leer porque es un poco extenso, ¿ya? Pero para que usted sepa dónde encontrarlo, para que diga, vamos a ver si la hermana Evelyn tenía razón, lo vamos a buscar en la Escritura, léalo, siempre lo instamos nosotros a que lea la Escritura, que no se quede solamente con lo que nosotros decimos aquí. Porque se va a dar cuenta, un mundo que hay, quizás a usted el Señor le va a hablar de una manera distinta, así como le habla a mí en especial que yo leí este capítulo. Bueno, aquí el Señor habla de un matrimonio, de un hombre llamado Nabal y una mujer llamada Abigail. Nabal era un varón que era un descendiente de Caleb. ¿Se acuerdan quién era Caleb? ¿Cierto? Aquel varón que pudo cruzar, ¿cierto?, por el Jordán junto con Josué. Y este varón Nabal era descendiente de él, pero lamentablemente no tenía el mismo carácter que su antepasado, sino que él era una persona, dice que era mezquino, grosero, mal genio, perverso, necio, era rico, tenía muchas propiedades y muchos animales. Y Abigail era una esposa sensata, sabia, hermosa y capaz, negociadora, persuasiva, capaz de ver más allá de la situación. Ahora usted me va a decir, ¿por qué? Llega a un punto en el que Nabal, ¿cierto?, era, como recién contaba, era un hombre que tenía muchos animales, tenía terrenos, y él llegó a un momento en el que él estaba trasquilando las ovejas. Sabemos que en un tiempo, ¿cierto?, David,
porque aquí aparece el rey David, en un tiempo estuvo arrancando, ¿cierto?, de Saúl, porque Saúl lo quería matar, porque el Señor, ¿cierto?, lo iba a hacer rey. Entonces, en uno de esos que estuvo ahí entre medio, porque él empezó de a poco a hacer su ejército, ellos llegaron a ser 600 personas, imagínense, que estaban a favor de David. Entonces llegó en un momento que estaba Nabal, ¿cierto? Los trabajadores de Nabal en un lugar X, que no recuerdo bien el lugar, pero estuvieron en un lugar, ¿cierto?, pastando las ovejas, y estaban estos varones, ¿cierto?, guerreros de David, y cuidaron a estos varones que estaban aquí, ayudándole a cuidar los animales y todo eso. Entonces ellos no les cobraron nada, le dijeron ustedes tranquilos, nosotros los vamos a cuidar. Pasa el tiempo, llega David y dice ya, ahora vamos a ir a cobrar lo que nos corresponde porque David tenía necesidad de alimento, ¿cierto? Y él dijo ya, vamos a ir a donde Nabal, porque él es un hombre rico que puede sustentar, ¿cierto?, nuestra necesidad. Entonces mandó a una persona a decirle, ¿sabes qué, Nabal? David quiere que por favor tú le proveas de alimento y qué sé yo. ¿Y qué fue lo que contestó Nabal? No. ¿Quién eres tú? ¿Quién es este hijo de Isaí que viene a pedirme a mí? No. Él dijo que no. Con malas palabras, quizás enojado, dijo no, porque no eran 2 personas, no eran 4 personas, estábamos hablando que eran 600 personas que tenía que sustentar. Entonces, quizás él vio su economía y dijo, no, yo no, prefiero no. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Vino un hombre de sus trabajadores y vino hacia la esposa de Nabal. Y le dijo, oiga, ¿sabe que el jefe no le quiso ayudar a David? David no mandó a pedir ayuda y Nabal no quiso. Entonces yo creo que David se tiene que haber enojado. Y obviamente se enojó. Y él dijo, voy a ir y voy a matar a todos. Incluso dijo que había prometido, dijo que al otro día no iba a haber nadie vivo de la casa de Nabal, porque se había enojado. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Abigail. Dice que ella fue sabia, dijo, y ella actuó a tiempo porque dijo, rápidamente empezó a preparar el alimento, empezó a matar animalitos, empezó a hacer pan, no le voy a decir toda la cantidad porque no me acuerdo, pero preparó mucho alimento para llevarle, ¿cierto?, a estos varones. Y dice que ella en un burrito cargó todo el alimento, dice que fue camino a encontrarse, dijo, voy a llevarle esto a David. Y dice que él va y David venía ya de vuelta, dice que venía con 400 hombres a matar a todo el clan de Nabal, no importándole que venían de la descendencia de Caleb, no le importó nada. Entonces, quizás David en ese momento tuvo una mala reacción, pero lo vamos a ver después. Entonces, ¿qué viene esta mujer? Dice que viene y ella va con su burrito así y le dice, no le digas, le dice a su criado que no le digan, que no le avisen a su esposo lo que ella estaba haciendo. Y ella va y se encuentra en camino con David. Dice que ella fue una mujer tan humilde y tan sencilla. Piensen que era una mujer rica. Ella tenía dinero. Dice que ella llegó, se bajó del asna o del burrito en el que iba y se postró ante David. Y dice que él le pidió, quizás intercedió por su esposo, y siendo que su esposo no era quizás un buen esposo con ella, porque no la cuidaba, quizás no le decía te quiero, quizás no le decía cariñito, o quizás no le daba regalos, no valoraba el trabajo que hacía esta mujer, siendo que era una mujer sabia, ¿cierto? Entonces dice que ella fue y llevó y le dijo, David, sabes que yo te traigo todas estas cosas, me pongo yo, dijo, yo voy a hacer como que ella se llevó la culpa de su esposo. Y ella se puso ahí y le entregó, ¿cierto?, a David. Entonces convenció a David, ¿cierto?, con palabras sabias para que él no cometiera lo que iba a hacer, porque había mucha gente que iba a morir, ¿cierto?, gente inocente. Entonces ella lo convence. Y esto le llamó la atención a David. La forma de actuar de ella fue tan sabia al actuar, decir, ayudó a su esposo, siendo que era una persona penca, porque estamos hablando de que hasta sus criados parece que no le tenían mucha buena a su patrón, se puede decir. Porque que venga uno y le diga a su esposo, oiga, ¿sabe que su esposo va a hacer esto? ¿O hizo esto? Entonces eso quiere decir que no era una buena persona. Entonces ella dice que ella después volvió, David se quedó tranquilo, se quedó con
alimentando a su gente, y dice que ella después volvió y cuando llegó su esposo estaba en una tremenda fiesta y borracho. Entonces era un hombre insensato, ¿se da cuenta? Entonces, ¿qué fue lo que hizo ella? Esperó sabiamente, porque ella podía haberle dicho, oye, ¿tú qué estás haciendo? No, fue sabia en ese momento. A veces sabiduría que nos falta a nosotras, esperar el tiempo del Señor. Dice que ella al otro día llegó y le dijo, oye, ¿sabes qué? Tuve que hacer esto. No sé por qué. ¿Cuál tiene que haber sido la reacción de Nabal? Se enojó, no sé, pero dice que él al instante, dice que como que le vino algo cerebral y cayó muerto. Al instante. Por actuar, ¿cierto?, de mala manera. Lamentablemente, Nabal no fue una persona sabia. Él actuó, ¿cierto?, quizás de mala manera. ¿Y saben lo que hizo David después? Dijo, esta muchachita no se me puede ir, porque era una mujer sabia, y la tomó como esposa. Él dice que lo envió, mire, era pero tan humilde esta mujer, que dice que cuando vino un siervo de David a buscarla y a pedirle la mano, dice que ella se sentía tan honrada de que él la hubiese escogido, que incluso dice que podría ser hasta su esclava y lavarle los pies a sus siervos. Entonces habla de una mujer que era muy humilde, habla de una mujer sabia. Entonces si lo traemos a nuestra vida, ¿tenemos mucho que aprender de esta historia? Sí, tenemos mucho que aprender. Todos, yo creo que cada uno de los personajes nos deja una enseñanza. David, por ejemplo, iba a reaccionar de mala manera y actuar a la primera, su enojo, quizás su mal genio, ¿cierto? Pero siempre tenemos que estar apresto a oír, ¿cierto?, las palabras de sabiduría, ¿cierto? Los esposos, las esposas, nosotros debemos de estar dispuestos a escuchar, ¿cierto?, a poder tener ese temple de poder escuchar cuando nos están diciendo que no vamos a actuar de buena manera, porque quizás hay personas que van a salir perjudicadas. David, ¿cierto?, él pudo, ¿cierto?, escuchar a esta mujer que vino, ¿cierto?, para interceder por su esposo, y ahí pudo convencerlo. Entonces, es una enseñanza, poder, ¿cierto?, esperar en el tiempo del Señor, esperar, ¿cierto?, aprender no a reaccionar de mala manera al tiro, cuidar nuestras palabras. Muchas veces, ¿cierto?, nuestras palabras pueden dañar a una persona, pueden dañar el matrimonio, pueden dañar a nuestros hijos, incluso nuestras palabras pueden matar a una persona. Entonces debemos de aprender a ser sabios en lo que decimos y cómo decimos las cosas. Y el Señor nos ayude, ¿cierto?, para que realmente nuestro simiente sea un buen simiente y que podamos, ¿cierto?, realmente llevar los frutos del Señor en nuestra vida, con nuestros hijos, enseñarles con mansedumbre, aunque a veces nos falta la mansedumbre, porque es difícil, ¿cierto? ¿Qué más? Nabal. ¿Actuó bien Nabal? Yo creo que no. Primero fue egoísta, porque él podía haber, ¿cierto?, devuelto, ¿cierto?, el favor que el ejército de David le había prestado. Incluso pudieron multiplicarse las ovejitas y todo debido a que ellos le guardaron, porque si hubiesen venido otros y le matan, Nabal no hubiese tenido nada. Entonces él podía haber actuado de forma sabia, pero no lo hizo. Entonces el Señor nos dice, ¿cierto?, que debemos de actuar de forma sabia. Mire, yo le voy a leer esto. Es cortito, pero habla de lo que nos enseña la vida de Nabal. Y dice así: los compañeros insensibles dejan un dolor indescriptible a su alrededor. Por eso es que le digo, muchas veces tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Dice, cuando criticamos o insultamos y no confiamos, eso causa dolor en el corazón y es un dolor incalculable cuando no existe confianza muchas veces en el matrimonio. Lo triste es que puede que esa persona no lo sepa nunca, sobre todo en el caso del varón. Porque muchas veces el varón, cuando se siente afectado o se siente pasado a llevar o se siente quizás, ellos no expresan sus sentimientos.
Ellos nos dicen, ¿sabes qué? No me gustó esta manera de ser tuya. O me dolió esto que me dijiste. Muchas veces los hombres, sobre todo en lo que es la parte afectiva, no expresan sus sentimientos. Entonces puede que nosotras como mujeres quizás nunca nos enteremos del dolor que llevan nuestros esposos. Entonces por eso es que el Señor nos pide que nosotros seamos sabias en todas las cosas, incluso al revés. Porque muchas veces nuestros esposos, porque aquí incluso está hablando de Nabal, dice quizás palabras necias a sus esposas. Quizás no hablan con palabras de amor, con palabras quizás de gratitud. Quizás no dicen gracias porque te quedó rico el almuerzo o qué linda te ves hoy. ¿Cuántas veces, cierto, de repente pasamos esos detalles como desapercibidos y no le damos importancia a esos detalles, cuando muchas veces esos detalles para nosotras las mujeres son importantes? Que nos digan, uy, que te ves linda el día de hoy, o qué rico te quedó el queque, o qué rico te quedó el almuerzo. Que seamos agradecidos, ¿cierto?, con el labor mutuamente, porque cuando llega el esposo a decir, qué rico que llegaste, el sentir eso, es decir, uy, que va a llegar mi amado, el que nosotros como mujeres muchas veces nos preparamos cuando nuestros esposos van a llegar del trabajo. Entonces, que se sienta un amor genuino, un amor real, mutuamente, que podamos expresarlo, para que podamos sentirnos, ¿cierto?, vivir en una vida plena. Eso también es parte de ser sabias como mujeres, de ser sabios como hombres, para poder edificar. Porque si en el hogar falta el amor, si en el hogar no hay quizás la templanza, no hay mansedumbre, no está el fruto del Espíritu en nuestra vida, créame que se genera muchas veces una tormenta en nuestro hogar. Porque empezamos con dime y direte, o empezamos con malas palabras, o empezamos a contestar mal. Porque a veces estamos pasando, ¿cierto?, por la tormenta, y cuando pasamos por la tormenta muchas veces no tenemos la paciencia que siempre tenemos. Y tendemos a reaccionar mal. Y tendemos muchas veces a contestar de una manera brusca. No somos suaves, no somos sabias muchas veces para contestar. Y a veces empezamos a atacar a la otra persona porque estamos o echarnos la culpa mutuamente por situaciones que ocurren. Entonces, que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a poder realmente ser hombres sabios y mujeres sabias para tener nuestro hogar fundamentado bien. Porque si en el amor, si en el matrimonio hay amor, un amor firme, nuestros hijos también se crían con esa enseñanza. Porque ¿cuál es la enseñanza que están teniendo nuestros hijos? Nosotros, recuerden que somos el ejemplo de ellos y ellos van a hacer todo lo que nosotros hacemos. Lamentablemente, cuando nosotros hacemos las cosas mal, nuestros hijos tienden a hacer mal. Mi papá dice una cosa pero hace otra. Entonces, que el Señor nos ayude a que realmente, ¿cierto?, podamos llevar una vida como el Señor quiere que nosotros la llevamos. Pero ¿es para el bienestar del Señor? No, es para nuestro propio bienestar. Entonces, que el Señor bendiga nuestras vidas y que el Señor, ¿cierto?, cada día nos vaya guiando en nuestro levantar, en nuestro acostar, en nuestro diario vivir, ¿cierto?, en la sabiduría que el Señor nos va entregando. Dice así, porque encuentro que esto es muy bonito, por eso es que quiero leérselo, aunque lo estoy interrumpiendo a cada rato. Dice, el hombre se ve afectado ya que ellos por lo general no reconocen sus debilidades, especialmente en las heridas sentimentales. Así son los varones, porque nosotras muchas veces expresamos lo que sentimos. A veces decimos, estoy enojada por esto otro. El hombre va a saber cuando nosotros estamos enojadas o cuando estamos sentidas por algo. Dice, muchos hombres despojan a sus esposas de autoestima y el valor al rechazar sus consejos y no ver sus cualidades positivas. ¿Cuántas veces los varones han cometido ese error? Ve que recién les decía que muchas veces nosotros necesitamos el qué linda estás hoy. Son palabras que van alimentando a ese amor. Dice la comunión, tómeme atención a esto. La comunión es para una mujer lo que es la intimidad para el hombre. Dios ha dado un regalo aquí en esta tierra y esa es su esposa y ese es su esposo. Seamos buenos equipos. Seamos un buen equipo para poder criar a nuestros hijos, para poder enseñarles. Seamos nosotros un ejemplo de amor para ellos, para que ellos cuando después se casen o vayan a hacer su vida, quieran decir, yo quiero ser como mi papá y como mi mamá.
porque ellos tienen un matrimonio de ejemplo, porque ellos se llevan bien, porque, no sé, quizás no se enfrentan o no están discutiendo todo el tiempo, o se dicen cuánto se aman, se dice cuánto se necesitan. Entonces eso es lo que yo me voy a quedar y voy a querer quizás replicar lo mismo. Que eso sea, cierto, nuestro ejemplo para ellos. Ahora vamos a ver qué nos enseñó Abigail. Aquí llegamos al punto de una mujer virtuosa. Dice que las mujeres sabias usan de mejor forma el tiempo. Recién hablábamos, ¿cierto?, que ella actúa a tiempo, porque ella hizo todas las cosas rápidos para poder llevarle las cosas a David. ¿Se recuerda? Entonces ella actuó de manera y en el tiempo correcto, en el tiempo en el que el Señor le dijo, ahora actúa. Entonces ella fue sabia, no esperó, dijo, no, mañana le llevo. No, el tiempo es ahora, nosotros debemos de actuar ahora. Entonces debemos de ser sabias en eso. Dice, cuando Abigail se presentó a David, ¿cierto? Y aquí habla sobre, dice que ella fue una mujer valiente y calma, porque ella dice que podía, aunque fue humilde, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando le dije que se había bajado del burrito y se postró ante David? Fue una mujer humilde, pero ella actuó igual de forma valiente, porque quizás, ¿qué reacción podía haber tenido David? Podía haberla matado enseguida, ¿cierto? Podía haber dicho, no, viene como mensajera de Nabal. Pero él, ¿cierto?, actuó de acuerdo como también ella fue. Así que el Señor, ¿cierto?, respaldó esa valentía y esa calma. Ella cuidó, dice, sus palabras. Dice que no era para ganar una discusión ni para manipularla, sino que a ayudar a ver con mayor claridad lo que es tan evidente para la otra persona. Muchas veces nosotros vemos las cosas de manera distinta que nuestros esposos. Y nosotras, ¿cierto?, tenemos que hacerle entender a nuestra esposa, no de manera manipulada, pero para que ellos puedan tener también otra visión. Y así nos quedamos, ¿cierto?, con dos mentes pensantes, se puede decir. Y entre dos podemos tomar una mejor decisión. Decir, quizás yo veo de este punto de vista las cosas, yo veo de este otro, entonces llegar a un consenso. Los dos para siempre tomar buenas decisiones. Y no solamente lo que nosotros pensamos, lo que creemos, y que se hagan las cosas como yo creo que son, sino que es realmente como Dios quiere que las cosas funcionen. Ella es cierto que habla de la humildad y el Señor nos pide que nosotros seamos humildes, cierto que podamos ser sencillos en nuestro corazón. Dice, claramente esta es una mujer que en la cual, cierto, es un ejemplo para nosotros. ¿Usted la toma como un ejemplo? ¿Cierto que sí? Es una mujer que nos deja mucha enseñanza, ¿cierto? De cómo nosotros debemos de actuar, cómo nosotros, ¿cierto? Debemos de, quizás de imitar incluso. Dice que hay muchas, ¿cómo se puede decir? Similitudes con nuestro Señor Jesucristo. Dice que ella se humilló a sí misma. Nuestro Señor Jesucristo se humilló no solo al encarnecerse, recuerde que Él siendo Dios se hizo hombre, ya se humilló. Dice que solamente dice que Él también se humilló obediente hasta la cruz. Ella se culpa a sí misma atribuyendo un castigo que no merecía. Jesús se inculpó nuestros pecados. Lleva una ofrenda a David para saldar la deuda de Nabal. Jesús se presenta a sí mismo en ofrenda por el pecado por amor a cada uno de nosotros. Dice, ella fue una figura de Cristo. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Eso es lo que nosotros debemos hacer. Realmente es actuar como Jesucristo actuó. Si nosotros podemos ver, ¿cierto? Ella actuó sin conocer a Jesucristo como Él lo hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y eso es lo que nos pide el Señor a nosotros, a cada uno de nosotros. Que no paguemos, ¿cierto? Que paguemos el bien por el mal. No importa lo que los demás nos puedan hacer o cómo puedan responder. Recuerde que ella tenía un esposo que no era un buen esposo, pero ella actuó de manera sabia porque quiso también protegerlo. Ella, ¿cierto?, prefirió enfrentarse a David antes de que viniera David y matara a toda la gente y matara a su esposo. Entonces, ¿ella actuó bien? Sí, actuó bien, aunque, ¿cierto?, no recibiera bien. Dice, humillándonos, despojándonos de nuestro yo. Qué difícil es eso. Es despojarnos de nosotros mismos. Debemos de poner la otra mejilla, aunque muchas veces nos cuesta. ¿A quién le cuesta poner la otra mejilla? Yo me reconozco. Me cuesta poner la otra mejilla.
Es difícil cuando nosotros tenemos un carácter un poco, no sé cómo decir la palabra, pero es difícil poner la otra mejilla. Pero el Señor así nos pide que nosotros actuemos. Debemos de ser misericordiosos con quien nos hace el mal. Así que el Señor nos ayude, ¿cierto? Abigail administró su casa con sensatez a pesar de su esposo deshonesto y malvado. No importa la condición, ¿cierto?, que quizás nosotros estemos, ¿cierto?, viviendo. Aprendamos, ¿cierto?, a depender de nuestro Señor Jesucristo y aprendamos a depender de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él va a estar en control de toda la situación. Si nosotros aprendemos a descansar en Él, decir, quizás, Señor, yo quizás no tengo un matrimonio, quizás mi esposo me trata con aspereza, no me trata de buena manera. El Señor va a tratar en el corazón de este varón. O de forma al revés, si somos nosotros las que somos muy ásperas con nuestro esposo y nuestro esposo pide por nosotros, el Señor va a ir tratando en nuestro corazón para que realmente podamos, ¿cierto?, hacer este buen cimiento. Realmente podamos fundamentarnos en nuestro Cristo Jesús. Realmente podamos, ¿cierto?, llevar y ser como Cristo en nuestra vida. Porque nuestro fundamento es Él. En lo que nosotros, ¿cierto?, somos, es porque Cristo, ¿cierto?, ha hecho algo en nosotros. Él nos salió en encuentro, nos ha dado salvación, nos ha dado vida, ¿cierto? Y todo lo que nuestros ojos ven nos ha dado el Señor. Nuestro matrimonio, nuestros hijos, todo lo ha hecho el Señor por nosotros. Entonces nosotros debemos aprender, ¿cierto?, a reaccionar de la mejor manera posible. Y es como poder guiar nuestro hogar, poder ser mujeres sabias que edifican su casa. Para poder llegar a Proverbios 31. ¿Qué nos dice en Proverbios 31? Versículo 10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Para poder llegar a eso, para poder ser esa mujer virtuosa, nosotros debemos aprender a tener sabiduría en nuestra vida. Nosotros realmente debemos aprender a guiar a nuestro hogar, ser buenas esposas, buenos esposos, a poder guiar a nuestros hijos con amor, con mansedumbre, con enseñanza, pero también con vara. Porque los padres también enseñan a sus hijos con vara. En cuanto a la corrección, siempre tiene que estar. Nosotros no podemos dejar a nuestros hijos ser, porque eso habla mal de nosotros. Porque eso no estamos siendo buenos padres cuando nosotros no enseñamos a nuestros hijos a lo que es bueno y a lo que es malo. Entonces nuestra base, nuestro fundamento siempre tiene que estar en nuestro Señor Jesucristo. Él tiene que ser nuestro cimiento, Él tiene que ser nuestra ancla, el que nos sujeta ahí, que nos va a sujetar firme cuando venga la angustia, cuando venga la dificultad, cuando venga la tristeza, cuando venga el problema, cuando venga, no sé, el problema que venga, si nosotros estamos anclados en el Señor Jesucristo y Él nos va a sujetar, Él es el que nos va a sacar en victoria. Él es el que está con nosotros, el que nos va guiando, Él es el que nos va enseñando cada día. Él nos va guiando, ¿cierto?, todos los días. Nos hace ser tan sabia que muchas veces nos enseña qué debemos de cocinar. Hay veces que uno dice, tiene que hacer el almuerzo todos los días y uno dice, ya no sé qué hacer. Un día yo le dije, Señor, ya no sé qué hacer. No sé qué cocinar ya. A veces uno dice, se aburre del arroz y de los fideos. Pero el Señor sabe que nos da tanta sabiduría hasta que nos enseña. A veces comemos lo mismo, pero lo cambiamos, le ponemos ingredientes distintos y ya se hace rico, se hace grato, no sé, al gusto, al paladar. Hasta en esas cosas el Señor nos enseña. Entonces, que el Señor cada día nos ayude. Que el Señor nos ayude a ser estas mujeres sabias, a estos hombres sabios que edifican su casa sobre, ¿cierto?, la roca que es Cristo Jesús. Y no seamos, ¿cierto?, como los insensatos, no seamos como los hombres necios, que lo único que hacen es destruir su hogar, que lo único que hacen, ¿cierto?, es no mantener unida a la familia. Así que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga su palabra en nuestro corazón, ¿cierto?, y que podamos ser, como nos decía el domingo, aunque yo no escuché el mensaje, pero es cierto lo que nos decía o lo que leí, que debemos de ser hacedores de la palabra del Señor. Realmente debemos de hacerlo. El sabio es aquel que hace, es aquel que actúa con sabiduría, no solamente el conocimiento, sino aquel que lleva su conocimiento al acto, al hacer, al realizar. Así que el Señor bendiga nuestra vida.
Así que vamos a orar al Señor. Vamos a agradecer al Señor por su palabra, porque Él siempre nos está enseñando, Él siempre nos está guiando. Así que vamos a agradecer al Señor por su palabra. Le invito a que oremos al Señor. Bendito Dios y buen Padre eterno, mi Dios amado.